el miedo. El miedo es parte de nuestro instinto de conservación. Es lo que nos mantiene a salvo muchas veces ante una situación riesgosa. Pero yo hoy los invito a que se detengan un momento y reflexionen. ¿Cuántos de los miedos que ustedes llegan a sentir alguna vez en su vida realmente son conscientes de por qué los tienen? ¿O cuántos de ellos no se explican cómo llegaron a su cabeza? Uno de esos tan mencionados miedos es el miedo a las motocicletas. Mucha gente les tiene miedo, pero muchas veces no saben ni por qué. Y más o menos es de lo que va esta plática, porque preguntarán, bueno, ¿y este cuate vestido de motociclista qué es lo que nos va a venir a platicar? Para ponernos un poquito en contexto, yo nací hace casi 40 años en el seno de una familia tradicional de provincia, y como familia tradicional, con miedos tradicionales. Por decirles que mi abuela tapaba los espejos cuando empezaban a caer rayos, yo aún no me explico por qué, la verdad. Y pues bueno, con miedos de ese tipo. Yo tuve una figura paterna, un papá, también dentro de ese contexto, muy inteligente, muy hábil y muy sabio para muchas cosas, pero lleno de muchísimos miedos. Si yo tuviera que contextualizarlo en una figura de animación, probablemente sería como el papá de Nemo al principio de la película. Por decirles que cuando íbamos en la carretera, ya saben, la México-Cuernavaca, y ahí pasan muchísimas motocicletas, cuando estábamos chavitos, mi hermano y yo, al oír zumbar los motores, brincábamos a las ventanas del coche y gritábamos, ¡wow! Nos encantaban las motocicletas y nos acelerábamos y nos emocionábamos mucho. A lo cual mi papá se volteaba y decía, esos son unos locos, se van a matar, son egoístas porque quieren dejar hijos huérfanos, esposas viudas, etcétera, etcétera, etcétera. Las letanías que seguramente todos ustedes han oído ya alguna vez en su vida. Y pues bueno, así transcurrió mi vida, así transcurrió mi infancia y mi adolescencia. Por decirles que a manejar aprendí yo solo, porque no me quería enseñar. Lo que hice fue robarme unas llaves, sacarles una copia y guardarlas en mi cuarto, y cuando no estaban yo sacaba a dar la vuelta el coche. Hasta que mi mamá un día sí se dio cuenta y terminó de enseñarme las cosas básicas para manejar. Otra anécdota muy curiosa es que pues cuando yo quise escoger una carrera, quería estudiar cinematografía en la Ciudad de México. Mi mamá me llevó a escondidas de mi papá a hacer el examen, el cual pasé sin ningún problema, y cuando regresé con el resultado a la hora de la comida, a platicarle a mi papá que yo iba a estudiar cinematografía en la Ciudad de México, que me encantaría hacerlo, cuando yo la Ciudad de México con una palmada estrepitosa en la mesa dijo, no te vas a ir a la Ciudad de México, porque en su cabeza era como los yakuza en Los Simpson, ¿no? Te matan 5 veces antes de que toques el suelo, y es un lugar sumamente peligroso. Total, no estudié cine. Y pues con el tiempo te vas haciendo a esa idea, vas adquiriendo esos miedos de otras personas, como tú y yo, como esponjita, y pues bueno, acabas sin saber por qué llegaron ahí. Pasó el tiempo y pues mi papá falleció cuando yo tenía 21 años. Después quedó mi abuelo como mi figura paterna, otro hombre bastante tradicional y con algunos también miedos, el cual también partió de este plano cuando yo ya estaba un poquito más grande. Y pues finalmente sí me fui a vivir a la Ciudad de México. Acabé viviendo en la Ciudad de México. Y empecé a cuestionarme cuántos de esos miedos y cuántas de esas decisiones que había tomado yo en la vida realmente eran mías. Realmente había yo sido consciente de esas elecciones. Y cuántas las había metido alguien más en mi cabeza. Continuando con el anecdotario. Cuando yo ya estaba trabajando en la Ciudad de México, por azares del destino, me quedé sin trabajo por prácticamente un año. Por lo que tuve que vender muchas cosas, entre ellas mi coche. Y cuando regresé a trabajar, pues me tuve que empezar a mover en transporte público, lo cual pues no supuso ningún problema, hasta que me movieron a un lugar donde ya suponía un problema el llegar en transporte público por la accesibilidad o por el tiempo. Entonces tuve que replantearme la movilidad, qué es lo que podía yo hacer. Para ponernos un poquito más en el contexto, anteriormente, mi entonces pareja ya me había dicho, porque a ella le gustaban mucho las motos, que por qué no comprábamos una motocicleta. Y yo me volteaba y también le contestaba estrepitosamente con mi papá, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vamos a comprar una motocicleta? Esas cosas son bien peligrosas, mejor nos compramos una pistola y la guardamos, ¿no? Y pues con el tiempo empecé a cuestionarme esas cosas y dije, pues era mi papá quien le estaba contestando, no era yo realmente. Y pues con esta situación de tenerme que mover, pues volví a tener la necesidad de plantearme pues un vehículo. No tenía suficiente dinero para un coche, entonces la elección fue una motocicleta. Otra cosa curiosa que también mi expareja de ese entonces
hizo conmigo es que me regaló un librito, un cuento, Yakata, que se llama El conejito que venció el miedo. Y para no hacerles el cuento largo, es una historia sobre un conejito que finalmente entiende que antes de hacer una hipérbole de la realidad y sobre reaccionar ante alguna situación que le da miedo, lo que tiene que hacer es un análisis de qué es lo que está pasando para precisamente no hacer una laraca de lo que está sucediendo a su alrededor. Es lo que les decía al principio, hagamos esta introspección para ver qué es exactamente lo que nos da miedo. Total, compré la motocicleta. Cuando me la entregaron, me la pusieron en la banqueta y me dijeron, bueno, pues ya llévesela, es suya. Sorpresa, yo no sabía manejar una moto en ese entonces. La quise prender, la quise echar a andar, la moto se apagaba, no la podía yo hacer avanzar. Hasta que de plano pasó un cuate en una motocicleta de estas gigantescas que luego se ven por las carreteras. Se paró al lado de mí, me volteé a ver y me dice, oye, chavo, ¿tú no sabes manejar moto? Le digo, no, pues la verdad no, la acabo de comprar. Acomodó su moto, se estacionó, se bajó y con toda la paciencia del mundo me enseñó a andar en moto. Me dijo, le metes el clutch, le metes la primera, empiezas a soltar el clutch y a jalar el acelerador. Y la moto se empieza a mover solita. Fue ahí donde yo me di cuenta que vivir es como andar en moto, justamente. La vida, como las motocicletas, no tiene reversa. No hay manera de hacerla hacerse para atrás. Para que la vida y la motocicleta se mantengan en equilibrio, lo que tiene que pasar es que tienen que estar constantemente en movimiento. Hay una frase muy popular entre los motociclistas que a mí me gusta, que quiere decir, existen dos tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. En la vida pasa exactamente lo mismo. Existen dos tipos de personas, los que ya fracasaron y los que van a fracasar. Existen dos opciones. Hay dos opciones, una vez que te caes o fracasas. La fácil, que es te caes de la moto, la levantas y la guardas, la vendes y te olvidas de la motocicleta. Como un problema, te olvidas del problema, no lo vuelves a enfrentar jamás en tu vida. Y la otra, que es la que a mí me gusta, que es te levantas, te atiendes el golpe, te sacudes y te vuelves a subir a la moto. ¿Por qué? Porque se disfruta andar en la motocicleta como se disfruta vivir. Otra frase también popular es que a la máquina se le conoce en las rectas, pero al piloto se le conoce en las curvas. ¿Qué quiere decir esto traducido a la vida? Pues que cuando uno está normal, en un statu quo, que sería una recta, pues todo está bien, la vida camina sola. Pero ¿en qué momento te vas a poner a prueba a ti mismo? En el momento que te encuentres con una curva, con un problema, con un desafío en tu vida. En la moto lo que tienes que hacer es analizar la curva, calcular cómo vas a entrar y ya una vez adentro acelerar y sobre todo no perder de vista la salida de la curva. ¿Por qué? Porque si volteas a ver adentro de la curva, le volteas a ver las llantas a la moto o las manos, lo que va a pasar es que te vas a estampar. Y con la vida funciona exactamente lo mismo. Cuando nos enfrentamos a un problema, lo que tenemos que hacer es observar el problema, medirlo, ver cómo lo vamos a abordar y una vez adentro, darle gas y sobre todo no perder de foco la solución que queremos darle en el problema, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a empezar a redundar y nos vamos a estar estrellando una y otra vez contra el problema. Si yo hubiera apapachado mis miedos, me hubiera perdido de esta gran aventura que es ser motociclista, de los atardeceres, de los amaneceres en la carretera. Hoy les puedo decir que yo soy ralista de resistencia, hago rallies de 1000 millas en menos de 24 horas, entre muchas otras cosas en la moto, y la verdad lo disfruto, no lo cambiaría verdaderamente por nada en el mundo. Otra cosa que me dicen muchas veces es, ¿por qué te gusta andar en moto? Eso, pues, ¿qué tiene de padre, no? Y yo les contesto, es muy fácil. ¿Has visto por qué tu perro saca la cabeza por la ventana del coche? Hasta que no andes en moto no vas a entender por qué el perro saca la cabeza por la ventana del carro. Otra cosa muy importante es que, como en la vida y en la moto, lo importante no es el destino. Todos vamos a llegar. Eventualmente, todos vamos a llegar al destino en la moto, que es a donde querías llegar, y el destino en la vida, que es que todos vamos a morir. Lo importante es el trayecto, es disfrutar, como ya les decía, esos amaneceres, esos atardeceres, el poder haber ayudado a alguien en la carretera, a alguien que lo necesitara, el simplemente sentir el aire en el rostro, el pararte un momento para admirar un paraje hermoso que de otra manera no verías. En la vida es exactamente igual. Cuando te mueres, pues bueno, te mueres y ya. Pero ¿qué es lo que cuenta? Lo que hayas hecho, las personas a las que hayas ayudado, lo que hayas vivido realmente. Yo les quisiera platicar, ya para cerrar, que mi alter ego Godín, el que no se viste así, el que se viste de traje y corbata,
es un director de recursos humanos de una transnacional. Y en mis más de 15 años de experiencia me ha tocado ver a muchas personas frustradas, con muchos miedos y que no hicieron lo que ellos quisieron. Ya sea pues porque la familia es de toda la vida de cierta profesión o porque no les quedaba de otra y lo dicen con muchísima resignación. Claro que sí te queda de otra. Tienes que hacer un análisis, tienes que ver qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente te llena. Lo que tienes que hacer es subirte a tu propia motocicleta y manejarla. Muchas gracias.